Visión 360 llega gracias a... Los caminos de la vida no son como yo creía. El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre los con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua, donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. El IES se encuentra otra vez en crisis y los afiliados temen su quiebra. La entidad está afrontando una de sus peores situaciones financieras. El fondo de pensiones es de $7.000 millones y con eso se alcanzaría a pagar a los jubilados hasta el 2020. La corrupción y el manejo político han mermado a la institución. La pérdida del aporte estatal del 40% durante 3 años afectó gravemente las arcas del Seguro Social. A continuación, Hernán Higuera nos entrega el balance del IES en crisis. La incertidumbre, la indiferencia, el abuso de sus recursos, desacertadas decisiones de los políticos tienen al IES al borde de la quiebra. Implica que las actuales generaciones y quienes en 2 o 3 años se jubilen podrían no recibir el dinero que les corresponde por lo que aportaron en su vida laboral. Implica también que la atención médica puede ser cada vez más caótica por falta de medicinas, médicos y cupos de atención. Implica la desaparición del Seguro Social. Si no hacemos nada respecto a la seguridad social, no vamos a poder garantizar su sostenibilidad. En otras palabras, no vamos a poder garantizar que las futuras generaciones tengan seguridad social. La situación es compleja, la situación es difícil. El IES es autónomo pero solo en el papel. En la realidad siempre ha sido manejado políticamente. Un momento complicado enfrentó ya cuando toda la economía se dolarizó, pero la situación más grave la tiene hoy. Y en 3 años, en 2021, 2022, no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Es una bomba de tiempo. Terrible. Es una hecatombe social. Porque miles de personas quedarían en la indefensión. Estudios actuariales contratados por el propio IES y otros consultados por Visión 360 dan cuenta de una realidad que se agravó por cambios en la normativa legal y decisiones no técnicas, cuyas consecuencias fueron previamente advertidas a los administradores del IES. Rodrigo Ibarra, de la empresa Actuaria, explica lo que ha pasado. Cuando en el 2015 se iba a aprobar la Ley de Justicia Laboral, advirtieron al régimen de las complicaciones que eso podría tener, pero no les creyeron. Entonces el IES, que llegó en el año 2015 a acumular alrededor de $9.500 millones de las reservas que venía administrando adecuadamente, empezó a descapitalizar su fondo de pensiones. ¿Por qué? Básicamente porque se tomaron 2 medidas que a nuestro punto de vista no respetaron una técnica. La primera, la eliminación del 40% a cargo del Estado. Luego, la otra decisión vino dada por la rebaja de la tasa de aportación a pensiones para pasar a salud, a partir de esta resolución 501. La sesión continuó y con 103 Se refiere a las decisiones adoptadas hace 4 años en el gobierno de Rafael Correa, quien en abril del 2015, junto a su mayoría legislativa, aprobaron que el Estado ya no pague el 40% de las aportaciones a los jubilados. El exmandatario decía que era un subsidio innecesario y excesivo. Ese subsidio al IES es de los más ineficientes y más innecesarios, porque la solución para cualquier problema del IES es darme más plata y nunca optimizan, nunca son más eficientes. Pero además en este momento tienen superávit de caja y tenemos que darle cerca de $1.100 millones anuales. ¿Qué justificación tiene esto? Y nos sacan sus estudios actuariales chimbos, ciertos mandos medios, cierta gente malintencionada, que con esto solo tiene sostenibilidad 12 años el sistema de pensiones. Si eso fuera cierto,
es un tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios. Y su reelección, tal como se anunció el pasado... Hay nombres y rostros que el país no debe olvidar. Fueron 91 votos los que decidieron aquello. Para los técnicos fue el inicio del gasto de la reserva del fondo de pensiones porque se dejó de recibir 1.100 millones de dólares del Estado cada año. Y ocurrió desde el 2015 hasta el 2018. De 9.500 millones paulatinamente, el fondo de pensiones se ha venido reduciendo. El IES debió asumir, según datos oficiales, el déficit para cumplir con el pago de las pensiones, tomando recursos de las reservas que hoy se ubican en 6.800 millones de dólares. De esos recursos, para el 2019, se requieren 4.650 y lo que queda no garantiza sostenibilidad para los siguientes años. ¿Qué hizo el IES? Acudió al BIES para que haga una reinversión de sus ahorros y pueda pagar las prestaciones. Entonces, con las reservas del fondo de pensiones, contra el pago de prestaciones, con una base decreciente de aportaciones, el IES está en una encrucijada. Y sobre todo, para los que están en transición de jubilarse y para las nuevas generaciones. Cada año, los 3.800.000 afiliados aportan 2.600 millones de dólares que tampoco alcanzan a recapitalizar el fondo de pensiones. El correísmo defendió siempre lo actuado diciendo que se universalizó la seguridad social con equidad, que se aumentó el número de afiliados dando acceso a 1,5 millones de amas de casa al sistema de jubilación. Pero, paralelamente, dejó de inyectar recursos. Pero eso no fue todo. En el mismo año, el Consejo Directivo de entonces, presidido por Richard Espinosa, secundado por el representante de los asegurados Luis Clavijo y el director general del IES Camilo Torres Rites, como consta en este documento, firmaron la polémica Resolución 501, con la que avalaron el cambio de las tasas de aportación de los afiliados, destinando el 9.74% del fondo de pensiones al fondo de salud, que recibía el 5.71%. Se quiso cubrir el déficit de salud porque el seguro de salud individual y familiar estaba realmente en una situación catastrófica. ¿Por qué? Porque se amplió la cobertura de esta prestación a los hijos de los afiliados. En el 2008 hubo 2.8 millones de atenciones médicas. En el 2019 hay 10 millones de atenciones médicas. Es decir, más de la mitad de la población ecuatoriana. El jueves de la semana pasada... Con la resolución 501, el hombre fuerte del IES durante el correísmo y principios del morenismo le quitó al fondo de pensiones 1.700 millones de dólares anuales para pasarlos al fondo de salud. De ahí financió los 550 millones de dólares para la polémica construcción de 4 hospitales. Uno en el sur de Quito, el de Los Ceibos en Guayaquil, el de Machala y Manta, que costaron 580 millones de dólares. Polémica porque a pretexto de atender a más personas y dar beneficios se levantaban las unidades médicas contratadas bajo régimen especial, sin licitación, mientras se reducían las reservas del fondo de pensiones. Polémica porque aún se investiga si hubo o no sobreprecio en estas obras entregadas a consorcios aliados y a cuestionadas empresas chinas que siempre trabajaron con el anterior gobierno. Un ejemplo es Sinohidro, constructora de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, aliadas con empresas españolas, cuestionadas también por la escasa experiencia en construcción hospitalaria. Si bien logra tener más ingresos en el fondo de salud, usted genera una especie de percepción de riqueza y genera una falsa percepción de riqueza. Y esa falsa percepción de riqueza hace que los gastos en materia de salud sean incrementales. En este gráfico podemos observar que en materia de salud, si bien crecen los ingresos, también crecen los gastos, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de inversión que represente calidad primero,
en cuanto a la capacidad y a la calidad de inversión, pero también en cuanto a la calidad y a la calidez del servicio como tal, que hoy está siendo criticado. Y se empezó entonces a ver una nueva infraestructura, mayor atención de enfermos, se contrataron casi 3,000 médicos, se inauguraban áreas de especialidades como pediatría que antes el IES no tenía, todo con el fondo de pensiones destinado a salud. Con mucho cariño para todos ustedes. Lo hacemos desinteresadamente. Y el IES ha servido para los más impunes actos de corrupción. Aquí, por ejemplo, Ramiro González formó su partido político, firmó cuestionados contratos con empresas de limpieza y de seguridad. Decenas de informes reposan en Contraloría sobre corruptos procesos de compra de medicamentos, insumos y equipos médicos que le habrían perjudicado al IES en $1,700 millones. Asimismo, ilegales y onerosos contratos de prestación de servicios con clínicas privadas, algunos conseguidos con tráfico de influencias, dejando perjuicios calculados en más de $63 millones. Sofía, un personaje que por temor a las mafias que aún persisten dentro del IES, oculta su rostro para contar cómo se desfalca la seguridad social. Como en los últimos años aparecieron prestadores de servicios complicados de auditar, porque todo está dentro de un sistema complejo que lo único que logra es erogación de recursos. El IES tiene la particularidad de, al no tener una red de servicios primarios bien estructurada, pues empezaron a acreditar prestadores de primer nivel, tanto médicos como odontológicos, de manera antitécnica e indiscriminada, y pues esto llegó a ser un boom en la época del 2013, 14, 15, año 2015, en el cual todo el mundo soñaba con ser prestador, porque obviamente el volumen de pacientes que empezaba a ver era considerable y representaba pues una ganancia bastante significativa para los dueños de los prestadores. Lo peor de todo esto es que hasta la fecha se sigue derrochando el dinero de los afiliados. La mayor corrupción se da en el momento de los pagos. Existe intermediarios, y yo creo que hasta la fecha actual los hay, que presionan a los prestadores o les ofrecen pagos rápidos. De esta manera se puede verificar que hay prestadores que están al día y hay prestadores que tienen meses e incluso años de retraso en el reconocimiento de sus atenciones. Entonces se evidencia muchas veces que estos intermediarios, que son gente que no trabaja en el IES, pero sin embargo tienen contacto o información privilegiada del IES, acuden a los prestadores a decirles que si quieren el pago rápido, que paguen un porcentaje determinado para que su pago sea agilitado. Y de esta forma se ha formado pues una telaraña de corrupción. Destinar recursos del Fondo de Pensiones para el Fondo de Salud tampoco fue una buena decisión. Basta visitar los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso los nuevos, para darse cuenta que el sistema también está colapsado. Allí se evidencia incluso un derroche de recursos. ¿Es el IES eficiente para sus afiliados y jubilados con todos los cambios implementados? La realidad es la que responde. O sea, si yo tuviera la capacidad para contratarme un seguro particular, yo sí lo haría. Pero lastimosamente por todo mi problema de salud no estoy en condiciones. Pero sí me gustaría y exigiría al seguro que por favor, en vez de dejar de estar en tantas peleas, en tantas cosas, se dediquen a contratar lo que deben contratar, que es medicación que necesitamos los pacientes. No necesitamos pantallas bonitas, no necesitamos más papeles. Yo tengo cirrosis al hígado y tengo diabetes. El medicamento aquí no hay. Me mandan a comprar cada vez que yo vengo aquí a las consultas, no hay los dos medicamentos para la cirrosis del hígado. Quisiera que por favor esto llegue donde el señor presidente o donde sea, porque todos necesitamos ese medicamento. Por algo nos hemos jubilado, por algo hemos trabajado. Es lo único que le pido al señor presidente o a quien sea. Hay quienes ya no viven para contar sus dramas porque sencillamente el turno de vida que les dieron expiró. Se fueron sin atención ni medicina.
Injusto sería no mencionar que aquí sí se hacen cirugías complejas. Hay pacientes a los que se les ha salvado la vida. Existe personal capacitado que guarda para sí todo lo que en el IES sucede. Por ejemplo, las falencias en las construcciones y en las readecuaciones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su conjunto es un paciente grave. En los últimos 5 años lo que ha crecido es su nómina. De 19.520 empleados pasó a tener 38.154, es decir, el doble, con énfasis en el área administrativa. Mucho de ese personal es innecesario. Lo evidenciamos el día de nuestra visita al Hospital Carlos Andrade Marín. 8 funcionarios y 2 guardias se destinaron para vigilar nuestro trabajo. Así se desperdician los recursos del Seguro Social. Hoy la solución a la difícil situación se aboca a lo que el gobierno llama Acuerdo Nacional, donde se requiere primero conocer transparentemente las cifras precisas de las finanzas del Seguro Social, algo que aún el gobierno no tiene completo. Esta crisis requiere de decisiones radicales porque las proyecciones actuariales no son favorables a corto plazo. En Ecuador, la esperanza de vida aumentó de 75 a 83 años. Significa que el IES necesitará más dinero para cubrir las pensiones y más afiliados que aporten. Eso para los actuarios no es una buena noticia porque la tendencia en el IES es una reducción de afiliados, al no existir crecimiento en el empleo. En el 2015, 8 afiliados financiaban a un jubilado. Al 2019, 7 afiliados financian un pensionista. La proyección no es tranquilizadora. Y se prevé que en el año 2050 pueda ser del orden de 3 o 4 a 1. Porque hay cada vez más jubilados y como nacen menos niños, entonces en proporción va ingresando menos como trabajadores afiliados. Y además, en una economía como la nuestra que no crece como debería, no hay generación de empleos, entonces hay muy pocas personas que se acogen como nuevos afiliados al sistema. Entonces, son necesarias decisiones inmediatas. La primera ya se tomó. Desde enero se restituyó el 40% que el Estado debe pagar al IES, pero los recursos llegan con cuentagotas. El gobierno nos ha transferido los primeros 3 meses más o menos un promedio de 125 millones de dólares mensual. Eso nos da un alivio, pero no es suficiente para, insisto, darle una visión de futuro a nuestra institución. Y hay decisiones que inexplicablemente tardan. Paul Granda pudo haber convocado al Consejo Directivo para derrogar la polémica Resolución 501 y restituir los recursos del Fondo de Pensiones, pero no lo hace. Se requiere cambiar el modelo de gestión y quedarse con el personal capacitado y eficiente. Eliminar las mafias de corrupción y realizar mejores inversiones que logren capitalizar. Y 2 temas que políticamente tienen un alto costo, pero que entrarán al debate. El aumento de los años de jubilación y el incremento de las aportaciones de cada afiliado. Se requiere ir incrementando gradualmente la edad. Posiblemente una salida podría decirse que en el año 2022 la nueva edad de jubilación sería 61 años. En el año 2024 la nueva edad sería 62. Pero siempre y cuando haya un estudio técnico que efectivamente garantice la sostenibilidad. Pero pueden haber otras medidas. Una medida, por ejemplo, podría ser el incremento del tiempo de afiliación. En lugar de ser 30 años, 35 años. Puede ser, por ejemplo, que en lugar de tomar los 5 mejores años, se tome en cuenta los 10 mejores años. ¿Está el país dispuesto a discutir y decidir? Está en nuestras manos y no debe excluirse absolutamente nadie de este proceso que yo creo que es de enorme trascendencia, insisto, no pensando en la seguridad social de hoy, sino pensando en la seguridad social de los próximos 40, 50 años. Son decisiones que pesan, porque el IES no ha dejado de ser un saco roto de recursos de donde muy pocos han lucrado durante su existencia.